Buenos días, Xiomara. Buenos días, Ruth. Buenos días, Mari. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Buenos días, Flor. Daniela, Ana. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Maiva, buenos días. A ver, chicos, esperen un ratito, no sé qué pasó, se fue la pantalla. Baja, o sea, eso, pero baja, o sea, agarra. Ah, no, creo que es mostrar. La información, creo. ¿Ah? Sí. No. X. Acá. ¿Acá? Oh, participantes acá. Acá. X. Ah, ¿Qué quieres? ¿Verlos? sí. Mm, Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, Miss. profesora. Sí, licenciada. Ya, ya, ya. Miss. No se ve. Licenciada. Ya, ya, Sí, licenciada. Miss. Bueno, ahora sí. A ver, por favor, enciendan sus pantallas para verlos. Buenos días con todos, chicos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss.
Buenos días, licenciada. Buenos días, Miss. Sus pantallas, por favor, creo que ya saben que tienen sus cámaras que estar conectadas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar. Ya estamos con la hora encima. Antes que nada, bueno, ya ustedes ya me conocen, la mayoría seguro. Mi nombre es María Elena Ortiz Segarra Corrales. Yo soy licenciada en enfermería y trabajo aquí en el Hospital de Aplao. ¿Ya? Ya estoy trabajando en el Instituto del Carmen, aproximadamente. Buenos días, Miss. Buenos días. Ya voy trabajando 3 a 4 años. Entonces, por razones obvias, estamos trabajando ya, este es el segundo semestre que estamos trabajando en esta modalidad, ¿no? En la modalidad de lo que es el aula virtual, el Zoom. ¿Ya? Este semestre, vamos a llevar conmigo el curso de lo que es administración de medicamentos. Ya tanto para enfermería segundo semestre y farmacia segundo semestre. ¿Ya? Vamos a revisar el sílabus, que también ya está subido a la plataforma, y ustedes pueden verificarlo, pueden revisarlo también. Y ahora antes de empezar nuestra clase, vamos a dar una revisada a lo que es el sílabus, cuáles son nuestros objetivos, nuestras competencias, y para que tengan una idea más o menos de los temas que vamos a ir tratando. También están las fechas de nuestros exámenes, los puntos, los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación. Entonces, todo eso, ¿no? Ustedes tienen que estar enterados de todo eso para que también ya sepan en el semestre qué vamos a hacer, cuándo vamos a tomar los exámenes y cómo vamos a trabajar, que es lo principal, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, de repente algo, díganlo, háganlo saber, si se puede, se soluciona ahora, si no, de todas maneras lo consultaremos con dirección para que no haya problema, chicos, ¿ya? Después vamos a dar algunas pautas para desarrollar nuestro curso. Por ejemplo, lo que la dirección les ha pedido, y yo también les estoy exigiendo, es que por favor las cámaras estén prendidas durante el curso, durante la hora y media que dura nuestra clase. La pantalla de su laptop, de su computadora, tiene que estar prendida, ¿ya? Entonces, por favor, desde el día de hoy, tiene que ser de esa manera. Ya, entonces, no veo, por favor, que estén todos conectados mediante su cámara. Entonces, si lo pudieran hacer, dime. Buenos días. Algunos compañeros no encendemos la cámara porque se nos va mucho el internet. Esa es la razón por la que no encendemos las cámaras. Ya, perfecto. ¿Ya ves? Eso, así. Entonces, si es que si hay una situación, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Entonces, yo puedo pensar muchas cosas, ¿no? Yo puedo pensar muchas cosas, de repente que ustedes no están ahí, que es lo más frecuente que pensamos, ¿no? Porque se ha dado casos que a veces no están, simplemente lo prenden el Zoom y ya está. Pero si están dando una respuesta, están dando un porqué, entonces es algo que se puede comprender, ¿no? Se puede entender. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos a ir comunicando. Pero lo obvio, lo óptimo, lo bueno, ¿no? Sería que todos estén con sus cámaras prendidas. Entonces, para que yo los pueda ver también, ¿no? Porque simplemente un nombre, un cuadrado negro con un fondo, pues no es, como que no hay nadie ahí, ¿no? Como que no estuviese hablando con nadie. Entonces, eso tampoco no es la idea, ¿no? Entonces, si esa es la razón, que se les va el internet, las megas, bueno, ya entonces habrá que tener en cuenta, de repente, pues no se gasten sus megas en otras cosas y guarden sus megas para las clases, ¿no? De repente, de repente en sus días de clases, podrían ir a una computadora o a una familiar, de repente, donde tengas, ¿no? El internet.
otras más señal, yo qué sé, ¿no? Podrían hacer ustedes esas cosas. Ustedes saben que ahorita pues ya estamos ya prácticamente la pandemia ya no es tan estricta, las medidas ya no son tan estrictas como antes, ¿no? Como el mes pasado, el semestre pasado, ya no. Entonces, poco a poco como que ya estamos reactivando nuestra vida normal prácticamente, ¿ya? Entonces, hay muchas maneras de agenciarse, hay muchas maneras de ver también, ¿ya? De que ustedes puedan ver o ver la manera, la mejor manera para que ustedes reciban sus clases, ¿no? Porque no es simplemente oír o de repente o escucharlo más tarde, no es lo mismo, ¿no? Entonces, traten en lo posible, yo pienso que la directora también les habrá dicho que las cámaras tienen que estar encendidas. Y me imagino que también a ustedes también le habrán dicho a ella que no la encienden por ese motivo, ¿no? Eso yo lo voy a tomar en cuenta, de todas maneras, para cuando hay problemas, ¿no? Porque de repente ellas nos reclaman a nosotros, ¿no? Entonces, ellas nos dicen, ustedes deben exigir a los alumnos que enciendan las cámaras, ¿no? Entonces, para que no haya problemas. Entonces, por otro lado, ustedes ya saben, la presentación. En cuanto a la presentación del alumno, ya debe ser con su polo institucional. Si es que no lo tienen, polo institucional, ya hemos dicho bien claro, un polo blanco, ¿no? Un polo blanco todos lo tenemos prácticamente, o cremita, o beige, o blanco, ¿no? No se presenten un polo de colores, a rayas, a redondos, ni nada, ¿no? De amarillos, verdes, no. Entonces, hagamos de cuenta como que estamos asistiendo realmente pues al instituto, a la clase, ¿no? Es como cuando íbamos al colegio no nos íbamos con ropa, cualquier ropa, al colegio teníamos que ir con uniforme, ¿no es cierto? Y si no íbamos con uniforme del colegio, pues íbamos con un polito parecido o un polito blanco, ¿no? Que es el que cae con todo. Entonces, de igual manera. En este semestre, chicos, vamos a ser más estrictos, ¿ya? Más estrictos en cuanto a la presentación del alumno. Ustedes verán en todo el semestre pasado, en las 18 sesiones que hemos tenido, 17, 18 sesiones que hemos tenido, a mí siempre me habrán visto con mi saco o mi blazer, ¿no? Del instituto, ¿no? Inclusive tiene ahí su marquita. Entonces, todos los días. No me habrán visto con pijama, no me habrán visto con un polo descotado, con un polo rojo, no. ¿No? Siempre he estado con mi blazer. Entonces, ustedes también, por favor, tengan en cuenta eso, ¿ya? Después no vamos a tener problemas, al final del semestre vamos a tener problemas. ¿Por qué no tengo la nota que yo pensé si yo hice todo? ¿No? Porque hemos visto bien claro que se va a evaluar todo, la asistencia, presentación del alumno. Entonces, desde hoy en adelante, todos los alumnos, por favor, con su polito blanco o si tienen el polito de la institución, en buena hora. ¿Ya? Otra cosa también, la asistencia es obligatoria. ¿Ya? Es obligatoria la asistencia a la plataforma, a las clases. Ustedes saben que ustedes marcan asistencia y por lo tanto se considera una nota en esta asistencia, ¿no? Y que de esta nota de la asistencia como que a veces puede depender mucho su nota final, su promedio final, ¿no? Como que pueden aprobar. De repente si estás con un 13 de promedio con tu asistencia te puedes subir un 14 y ya aprobaste el curso. Entonces, no es cualquier cosa la asistencia, ¿ya? Eso, chicos. Después, en cuanto a, esa es la presentación, quiero siempre verlos a ustedes, no me pongan las pantallas a la pared o al escritorio o a las manos, ¿no? Yo no, ustedes me están viendo la cara, las manos, de medio, prácticamente de medio cuerpo para arriba, ¿no? Eso me están viendo. En cambio hay unos que me ponen las manos, no sé, la mesa. Yo no quiero ver esas cosas, yo quiero verlos a ustedes, ¿no? Entonces, por favor, esas cosas tengamos en cuenta.
En cuanto al uniforme, la asistencia, en cuanto a la carpeta de trabajo. Desgraciadamente, pues, nuestro objetivo en el semestre pasado Licenciada, era... disculpe que le interrumpa. Dime, Pero otra vez tengo problemas para marcar asistencia en la plataforma. tienes que, si actualizas, ¿no te sale? Bien, nada. Pongo A ver, marcar y no me actualiza nada. ¿tú eres de qué? ¿De farmacia o de enfermería? Enfermería. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Jordano Wilson Lama. Licenciada, a mí tampoco me reconoce ¿cómo es ella? La asistencia. Bueno, estos chicos, bueno, la verdad que esos problemas podían, manden un mensaje a la secretaria del instituto para que ella es la que se encarga de estos problemas en la plataforma, ¿ya? De todas maneras, Claro, pero a ver si igual nos toma la consideración a Juan Carlos, Jordano y a mí, sí, por y eso, Alejandra. ajá, pero por eso les digo, Juan Carlos y Nayeli. Juan Carlos, ¿y quién más? Nayeli, Alejandra, Ascensios, Valdarrobo. Ya. Bueno, ya, entonces, en cuanto a la carpeta de trabajo, el semestre pasado pensábamos que a fines del semestre, que iba a ser agosto, ¿no? Primeros días de agosto, pues ya nos íbamos a poder encontrar o reunir, ¿no? Y pensábamos que ya íbamos a compartir momentos, íbamos a compartir nuestros trabajos, íbamos a poder ver la carpeta en físico, pero nadie, era incierto todo lo que sabía, lo que iba a pasar. Hasta el día de hoy es incierto todavía, ¿no? Pero creo que ya está más cerca, cada día está más cerca ya el cambio, ¿no? Entonces, no se pudo revisar la carpeta en tiempo real, pero sí la pasamos en video. Y de verdad que hay carpetas muy bonitas, muy bonitas. Yo tengo todos sus videos. Hay carpetas bonitas, se nota que han trabajado, unos dibujos muy bonitos. Entonces, ustedes ya saben cómo trabajar lo que es la carpeta de trabajo. De la misma manera como el semestre pasado, ustedes este semestre van a tener una carpeta de trabajo, un rotafolio o un archivador bien forrado con los colores institucionales, ¿no? Ya el semestre pasado ustedes han recibido una capacitación para ver cómo se hace una carpeta de trabajo. Entonces, de igual manera, este semestre vamos a tener una carpeta de trabajo bien forrada, ¿no? Con los colores institucionales, con su carátula, con su visión, su misión de la institución, sus perfiles profesionales, y de ahí para allá vamos a ir haciendo nuestras actividades, ¿no? Ya saben ustedes que los resúmenes de cada clase son obligatorios, ¿ya? Ya no estén preguntando, tenemos que hacer resumen, ¿qué tenemos que hacer después de las clases? Ya no, ¿no? El resumen es obligatorio en una parte de su carpeta, ¿no? Son resúmenes de todas las actividades, de todos los días. Y las actividades que yo les deje, ¿no? Eso es la tarea, esas son tareas muy aparte, ¿no? Las tareas que pueden ser cuestionarios, que pueden ser infografías, que pueden ser monografías, trípticos, videos, ¿no? Cualquier actividad que yo les deje adicional a la clase del día. Entonces, todo eso tiene que ir en su carpeta de trabajo. Ahora ustedes, el semestre pasado, creo que en una carpeta de trabajo, en las divisiones, se lo dividían según los cursos que tenía, ¿no es cierto? No hay problema, no hay problema. Un portafolio
para todos sus cursos, ¿no? Pero con una división de colores, yo qué sé, ¿no? Ustedes ya son muy creativos para eso. Pero lo que yo quiero es ver su trabajo de ustedes. Ustedes tienen que, después de escuchar la clase, ¿ya? Ustedes tienen que hacer su resumen y lo van a reforzar sus conocimientos con la tarea que yo les deje. Esa tarea ustedes tienen que hacerla en su casa, ¿ya? Y es la única manera de que podamos reforzar lo que estamos aprendiendo. ¿Pensamos? Entonces, por favor, la carpeta de trabajo al día. Ahora ya no se va a revisar la carpeta de trabajo al final del semestre. La carpeta de trabajo se va a revisar en el día del examen. Va a haber revisión de carpeta, o si no, el día que yo les pida, ¿no? De repente yo hoy día les digo, mándenme el video de su carpeta de trabajo, digamos a la cuarta, a la quinta sesión. Y simplemente de un día para el otro, ahí no me van a necesitar que sea de una semana para otra semana, porque la carpeta tiene que estar al día. Entonces, ustedes tienen que enviarme su video de su carpeta de trabajo, ¿ya? Su presentación. Muchos no me han entendido el semestre pasado la presentación del alumno, ¿no? No, una presentación es que yo me presente como he presentado con ustedes, ¿no? Yo soy, mi nombre es Marilena Ortiz, soy fulanita, trabajo en tal parte, igualito, ¿no? Ustedes también tenían que hacer eso, tenían que presentarse. No, que no puedo porque no hay nadie quien me filme, que yo estoy solita en mi casa, que no sé qué. Pero sin embargo, ¿cómo se hacen los selfies? Haces solita, eso no, nadie te filma. Entonces, sí se puede, chicos, sí se puede. Excusas, por favor, no. No se acostumbren a decir no, 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 porque para todo van a decir no. Y ese no es un atraso. Ese no, en vez que sea un avance, es un retroceso, un retroceso. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y la cosa es que nunca vas a llegar a hacer nada. Entonces, por favor, olvídense del no. ¿Ya? Todo para adelante, todo si puedo, si lo logro, si lo hago, todo. Entonces, sí lo vamos a hacer. Sí se puede hacer todo lo que nosotros queramos, sí se puede hacer. No se les va a pedir cosas del otro mundo, no. Sí, todo lo que vamos a hacer es para que ustedes aprendan el curso, para que ustedes adquieran el conocimiento. ¿Ya? Entonces, por favor, creo que alguna duda de la carpeta de trabajo, alguna duda del uniforme, de la asistencia, por favor que lo diga de una vez ahora. ¿Ya? ¿Hay algún problema en cuanto a esos temas? Por mi parte no, profesora. Ya, listo. Otra cosa, chicos, por favor. En cuanto a las inasistencias por motivos de trabajo, por motivos de salud, por cualquier motivo que sea, que yo tuve problemas, que el celular se le perdió, yo lo que sea, no sé, cualquier problema, por favor comuniquen con anticipación. Hay un documento en la dirección, hay un documento, ustedes habrán recibido ya esa información, hay un documento que ustedes tienen que comunicar a la dirección por qué motivo no están asistiendo a clases. Y automáticamente nos comunican a nosotros. Después, no queremos tener problemas, ¿no? Que a veces se desaparecen del semestre en las clases y después tan solo aparecen al final, que por favor, que tuve problemas, que tuve esto, que tuve el otro. Entonces, así no, chicos. Acostumbrémonos a hacer las cosas como debe ser, ¿no? Si tenemos problemas, realmente problemas, ya pues comunico y no puedo y ya me darán otra oportunidad. Nosotros no nos negamos a ayudarlos en ningún momento, al contrario, estamos para ayudarte, pero tampoco no, hay muchos chicos que a veces son mentiras, entonces ahí no cabe, ¿no? La ayuda tampoco. Entonces, seamos más conscientes, seamos más responsables. Si nosotros trabajamos, ¿ya? Si yo trabajo, pues
trabajaré en la mañana, en la noche, no sé, y me daré tiempo para hacer mis clases a medianoche, en la madrugada, yo qué sé, fin de semana, como sea. Pero la cosa es que yo tengo que ser responsable. O sea, no porque yo trabajo, ay, no voy a clases, no presento mi trabajo, no doy mi examen, no. El instituto no tiene nada que ver con tu trabajo. Acá el único responsable eres tú. Si tú trabajas, tienes que trabajar, perfecto, sigue trabajando. ¿Tienes que estudiar? Tienes que estudiar. Tienes que hacerte responsable de tu familia, tienes que hacerte responsable de tu familia. No te vas a morir, no te va a pasar nada por ser responsable. Si tú te sabes organizar como debe ser, puedes hacer todo eso, ¿ya? Y cumplir bien. Entonces, por favor, cuando haya algún problema, que me voy a ir a otro sitio, me voy a ausentar, no sé, 3, 4, 5 clases, por favor comuniquen a la dirección para nosotros tomar en cuenta. Después llega a fin de semestre son los problemas, que no tengo nota, que me faltó, que sí presenté, que yo le envié, esas cosas por favor ya no, ¿ya? Y otra cosa también, ya no existe el grupo de WhatsApp especial. Entonces, todas las tareas, todo se manda a la plataforma. Todo se manda a la plataforma. Por favor, no me envíen a mi WhatsApp personal, salvo que sea un caso muy extremo, lo voy a recibir. Pero por favor, no por fácil, a veces por ser más fácil, lo mandan al WhatsApp personal. Yo, por favor, no quiero tampoco ser mala ni negarles, pero salvo extremos, casos muy extremos, se lo va a recibir, si no, no. Y con previa autorización de la dirección. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos. Otra cosa que les quería decir también. Las tareas, bien claro hemos quedado. Las tareas se dejan hoy día miércoles. Hoy día, en el transcurso del día, yo subo la actividad a la plataforma, a más tardar mañana en la mañana, ya de repente porque tengo que trabajar o por algún motivo que tenga, lo subiré mañana en la mañana, aunque no, una vez creo que habrá pasado eso, pero después yo dejo la tarea el mismo miércoles. Entonces, la tarea se va a dejar hasta el próximo martes 12 de la noche, ¿ya? Hasta el martes 12 de la noche. Entonces, no esperen a última hora, por favor, para hacer sus tareas. Después están diciendo, Miss, es que no subí, es que estaba muy lento el internet, que estaba muy cargado, que la plataforma, que no respondía. Claro, porque todo el mundo desesperado está el martes en la noche, a medianoche, todo el mundo está queriendo presentar sus tareas y el internet se lentea de repente, yo qué sé, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, tienen 7 días para hacer sus tareas. Mándenlo de repente el sábado, mándenlo el domingo y tranquilamente se libran, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, las clases, las tareas, las actividades, bien son del miércoles que yo les deje la actividad hasta el martes. ¿Ya? Ya no me estén pidiendo, por favor, que habilite la plataforma de la primera clase, de la segunda, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, que a mí me faltó la 10, la 11. No, por favor. Creo que es suficiente una semana, 7 días, 6 días, 7 días para que ustedes hagan una tarea o un cuestionario. ¿Ya? Es suficiente. Entonces, por favor, creo que ya estamos quedando de acuerdo en algo y ustedes son personas responsables, ¿no? Que me entienden y entonces ya nos estamos entendiendo de esa manera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, alguna duda, por favor? ¿No hay nada que preguntar, chicos? Profesora, este semestre vamos a trabajar igual que el semestre anterior dando pequeños exámenes cada cierto número de clases. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo me he dado cuenta que de alguna manera eso les ayuda bastante a ustedes. ¿A ustedes cómo lo evalúan? ¿Cómo lo han visto? A ver, dime tu opinión.
Por mi parte sí está bien, ese tema de esos quiz, para mi parte está bien porque nos ayuda bastante a dar el examen, o sea, ya tenemos facilidad. En cambio, si lo vamos a dejar todo para un solo examen, nos cuesta de todo lo que hemos hecho, nos va a costar mucho. Para mí me fue bien en mis exámenes que di en el último. Sí. ¿Alguna otra opinión, por favor? A ver, ¿qué opinan de los quiz? A ver, Daisy, Jennifer. Bueno, yo opino algo similar que la compañera anterior, de que se nos hace mucho más sencillo estudiar y poder asimilar las lecciones, ¿no? Ujú, claro. Sí, yo también lo vi de esa manera, ¿no? Lamentablemente, pues recién, o sea, creo que el primer examen se juntaron muchas sesiones, ¿no? Entonces, como que nos olvidamos un poco de las primeras clases, ¿no? Entonces, y como que cuando vuelves a repetir, como que te cuesta un poco más recordar. Entonces, se te hace más difícil, tienes que volver a leer una, dos, tres veces, ¿no es cierto? Para que vuelvas a recordar las primeras clases. En cambio, a partir del segundo semestre, del segundo examen, cuando ya empezamos a dar los quiz, ya me he dado cuenta que en el segundo examen, por ejemplo, las notas ya no fueron igual que las del primer examen. Ya no fueron mucho mejores. Entonces, de alguna manera yo pienso que esos quiz nos ayudaron, ¿no? Porque ya inclusive que teníamos más fresco, digamos, los conocimientos, ¿no? Como que ya no nos olvidamos tanto. Y dos, como que ya nos íbamos acostumbrando al manejo, ¿no? Del examen virtual, del manejo de este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, que a veces, no, en el primer semestre, en el primer examen, pucha, todos estuvimos mal, ¿se acuerdan? Todos tuvieron problemas, que una cosa, que se les cerró, que se les cargó, entonces, muchos problemas. Entonces, yo también lo veo de alguna manera, el quiz es una manera muy, ¿cómo les digo? Buena, ¿no? O sea, sí lo veo muy buena opción para evaluarlos. Aparte que yo les dije, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con 54 alumnos. Entonces, imagínense, si yo les en una clase, voy a preguntar a los 54 alguna pregunta para evaluarlos. ¿Cuántas clases ustedes creen que en hora y media que tenemos vamos a hacerlos? ¿Voy a lograr preguntar a los 54 alumnos? No lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, en cambio, con el quiz, ahí sí, ¿no? Ahí sí tengo la rendición, la evaluación de toditos. Y sí, lo voy a seguir haciendo cada 2 clases, lo vamos a seguir haciendo y eso va a ser como una actividad, ¿no? Es como, digamos, como si fuese un cuestionario, como si fuese una infografía, como una actividad va a ser el quiz, que va a tener su nota, ¿ya? Entonces, para que ustedes también aprovechen de alguna manera estos quiz, porque si son 2 clases, va a ser fácil, va a ser cositas fáciles que ustedes puedan tener, digamos, si es sobre 5 puntos, ya van a tener sus 5 puntos. En otro quiz será otros 5 puntos, van a tener sus 5 puntos, ya son sus 10 puntos. Entonces ya van a acumular su nota, una nota aprobatoria que va a ser favorable. De repente si das un examen mal, ¿no? Un examen bajo, entonces ya te va a promediar con ese quiz, ya te va a subir un poco tu nota. Entonces, de alguna manera también ustedes se van a ayudar. Entonces, vamos a seguir con los quiz, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mi parte no, profesora. Ya. Entonces, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Miss. Ya, entonces vamos a dar una leída rapidísima a lo que es el sílabus del curso de administración de medicamentos, sobre todo para ver las fechas de nuestros exámenes. Los temas que vamos a tratar es un curso bastante fácil, muy bonito, muy interesante. No sé, lo quiero hacer de una manera
muy práctica para ustedes, ¿no? Para que no se confundan, no se enreden. Entonces, pero es bonito, es muy bonito, y lo más interesante aquí es que vamos a hacer, acá nos compete hacer lo que son vías de administración de medicamentos, ¿no? Entonces, este semestre nosotros teníamos que estar aprendiendo a colocar inyecciones, inyección intramuscular, inyecciones a la vena, todo eso, ¿ya? Dios quiera. Licenciada, Dios, sí, continúe. dime. Una pregunta. El estar con la cámara encendida y con un polo blanco institucional afecta la nota, ¿verdad? Claro. Ok, Sí. es que lo que pasa es que mi computadora no tengo cámara y mi celular está con batería. Por eso le pregunto, pero ya lo hago, está bien, gracias. Ya, pero entonces trata, por eso les digo, chicos, no se queden con eso, ¿no? Yo acepto ya que tu computadora no tenga cámara, pero de repente para la próxima clase puedo ir a tomar mi clase en la computadora de algún familiar, ¿no? Que sí tenga cámara, ¿no? Entonces, No tengo familiares aquí en cámara. no, pero no sé, o sea, de repente, ¿no? Alguna persona, o como les digo, ¿no? De repente más adelante ya se va a abrir los internet, o algún amigo, o alguna amistad, de repente, ¿no? O sea, veamos la manera. No nos quedemos con que no tengo, no puedo, no. Salgamos de esa zona del no, del conformismo. No nos conformemos con lo que tenemos. Miss, Entonces, una veamos. pregunta. Dime. Disculpa que me interrumpa, Miss. Este semestre vamos a llevar así también, como nos hacía el quiz, así de pruebas, pequeñitas sobre los temas que nos dejaba. Sí, acabo de decir eso. ¿Dónde estuviste? Oye, Miss, es que mi hermanito también tiene clases virtuales y me fui a la sala para enseñarle. No la escuché, Miss, disculpe. Ya. Sí, por eso les digo, chicos, y a veces es interesante que todos estén, porque después, cuando dijo la profesora, yo no escuché, yo no dije, yo no dijo nada, entonces después vamos a estar hablando diferentes cosas y no nos vamos a entender. Los quiz vamos a seguir dándolos cada 2 días, cada 2 clases, ¿ya? Ya, entonces con eso les digo, vamos a ir avanzando. Ya, entonces, como les digo, en este curso, lo que nos compete, por ejemplo, ahora es aprender a colocar los inyectables, ¿no? Las vías intramusculares, un inyectable a la vena, una intradérmica, una subcutánea. Esperemos que no, que ya esto de la pandemia esté pasando un poco más rápido, pero y si no, nosotros en este semestre vamos a darle, yo les voy a dar todo lo máximo de lo que es la teoría, videos, demostraciones, yo les voy a demostrar y ustedes me van a tener que hacer la redemostración, ¿ya? Para colocar los que son las vías de administración. Al final del semestre, según cómo vaya la situación en que estamos viviendo, nosotros vamos a hacer, el instituto va a hacer unos talleres. Entonces, donde sí vamos a poder asistir, porque ya se supone que más adelante, ya en diciembre, de repente, pues ya la situación va a cambiar, ¿no? Esperemos, Dios mío, que todo pase. Entonces ya nos vamos a poder reunir, y en los talleres, ahí sí lo vamos a hacer en vivo y en directo, ¿no? Entonces, pues, ahí sí ustedes van a tener que aplicar todo lo que ya saben ahora, lo que yo les voy a enseñar, toda la teoría, ustedes vamos a poner a la práctica. Entonces va a ser más fácil, porque ya no tengo que enseñarles de nuevo las agujas, que las jeringas, que se utiliza en una intramuscular, que qué agujas se utiliza en una endovenosa, ya no voy a tener que enseñarles eso, porque ustedes ya van a saber. Entonces simplemente vamos a ir de frente a la práctica, ¿ya? Por eso ahora, en este semestre, lo más interesante del curso justamente es eso, ¿ya? Pero para saber eso, nosotros vamos a empezar, ¿no? Con una introducción a la farmacología, los medicamentos, todo eso. Entonces, nuestro curso se llama Administración de Medicamentos, que está dirigido al segundo semestre de enfermería técnica y farmacia técnica. Tiene un valor de 5 créditos, ya en el turno de mañana, y la docente responsable, pues, es quien les habla, la licenciada María Elena Ortiz Segarra, ¿ya? En este módulo de administración de medicamentos es un curso de especialidad,
¿ya? No es un curso de formación general, ¿no? Sino es especial. Justamente es especialidad básico para estas profesiones. Siendo de carácter teórico práctico, y propone desarrollar el curso de competencias cognitivas y técnico-instrumentales, ¿no? Es teórico práctico porque es teoría y es práctica, ¿no? Como les decía, vamos a aprender a colocar los inyectables. Esta asignatura tiene como objetivo otorgar al estudiante de farmacia y enfermería conocimientos, habilidades y destrezas para la correcta administración de medicamentos por las diferentes vías, ¿no? Entonces ustedes van a saber colocar los diferentes medicamentos por las diferentes vías, ¿ya? Que vamos a estudiar durante todo el curso. Entonces, para que ustedes tengan estas habilidades, estas destrezas, ustedes tienen que tener un conocimiento básico de los fundamentos de la farmacología, ¿ya? De sus propiedades, de las reacciones adversas de los medicamentos, de las dosis y de los medicamentos. Asimismo, el curso de administración de medicamentos va a abarcar los siguientes temas, ¿no? Metabolismo, distribución de los medicamentos en el organismo, las reglas para la administración de medicamentos, sus medicamentos, las propiedades, las formas de presentación de los medicamentos, la bioseguridad que hay que tener en la administración de medicamentos, las vías de administración y por al último, por ejemplo, cómo descartar las agujas y las jeringas que hemos usado cuando vamos a colocar un inyectable, ¿ya? Entonces, todo esto prácticamente es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro curso, ¿ya? En cuanto a la competencia, los objetivos específicos, por decir así, ¿no es cierto? Ustedes, lo que nosotros queremos es que ustedes logren desarrollar una concepción, una conducta y una actuación en los estudiantes que contribuyan a la educación en el uso racional y científico de los medicamentos, ¿no? Entonces, lo que ustedes al final del curso van a saber el uso de los medicamentos, cómo se debe administrar un medicamento, no es usar un medicamento por usar, sino, o sea, saber usar un medicamento realmente. Entonces, para eso ustedes tienen que saber la teoría, ¿no es cierto? Entonces, eso es el objetivo que nosotros queremos que ustedes logren. Así también, ustedes van a saber explicar las indicaciones de un medicamento, por ejemplo. Un medicamento es, ¿para qué sirve, no? Si es un antiinflamatorio, si es un analgésico, si es un antibiótico. Entonces, ustedes tienen que saber sobre los medicamentos. ¿Para qué sirven los medicamentos? ¿Cuándo se indica tal medicamento? ¿Qué reacciones puede presentar ese medicamento? ¿Qué contraindicaciones tiene? Entonces, ustedes tienen que tener ese conocimiento sobre los medicamentos, ¿no? Vamos a implementar prácticas seguras en la administración de los medicamentos, ¿no? Hay que saber, hay unas reglas de seguridad para administrar los medicamentos. Y ustedes tienen que saberlas y practicarlas. Cuando nosotros coloquemos los medicamentos, por ejemplo, hay que tener cuidado con la aguja, que no provocar un pinchón, ni nada, ¿no? Entonces, esas cosas hay que saber. Entonces, cuando ustedes tienen que saber eso para que no, cuando coloquen los inyectables, no produzcan algún error, algún problema, ¿no? Bueno, aplicar correctamente la técnica de administración de medicamentos por vía parenteral y por vía enteral, ¿no? Una cosa es vía parenteral, que es por lo que los inyectables, y vía enteral es, por ejemplo, por la boca, vía oral, ya sea por vía, por ejemplo, nasal, las gotas nasales, vía vaginal, rectal, ¿no? Entonces, hay diferentes vías de administración. Entonces, ustedes tienen que saber por dónde, qué medicamento se utiliza por vía parenteral y por vía no parenteral,
¿no? Entonces, eso también ustedes tienen que saber. Nuestro primer tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es la farmacología, ¿ya? Vamos a hacer farmacología, vamos a hacer una definición, su división, las ramas, un poco de historia de farmacología. Como siempre, les pongo un video para que ayudemos a reforzar lo que yo les imparto, ¿no? Entonces, a veces el video son más bonitos, los videos son más llamativos para ustedes, y entonces eso va a ayudar a reforzar la clase que yo les doy. Después vamos a ver lo que son, por ejemplo, el metabolismo, la absorción y la excreción de los medicamentos. Eso se llama farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Son dos procesos de los medicamentos que son los que se produce en nuestro organismo, ¿no? Son lo más importante. Estos dos procesos de farmacocinética y farmacodinamia, es el metabolismo, la absorción y la excreción de los medicamentos. Entonces, esto lo vamos a estudiar. Vamos a hacer la farmacocinética, cada uno bien detallado. Farmacodinamia también, que es otro proceso del medicamento. Vamos a hacer la administración de los medicamentos, ¿ya? ¿Qué es la administración de medicamentos? ¿Qué factores modifican la acción de los fármacos? ¿Cuáles son las reglas para administrar los medicamentos? ¿No? Las reglas, por ejemplo, son los 4 Yos, ¿ya? Entonces, y los 5 correctos, ¿no? Entonces, hay una regla importante en la administración de medicamentos, los 5 correctos y los 4 Yos. Eso de ustedes nunca se van a olvidar. Acá vamos a estudiar eso, que es muy importante. Y el primer examen de nuestro curso está programado para el 28 de octubre. ¿Ya? Para el 28 de octubre está programado nuestro primer examen. Entonces, y ese día también se va a hacer la revisión de carpetas de trabajo. ¿Ya? Como les dije, no vamos a esperar al fin de semestre para revisarla. No, vamos a ir avanzando. Y de repente, si es que a mí se me ocurre revisarla a la tercera sesión de clases, también la voy a revisar. ¿Ya? Entonces, no estén esperando a última hora. Ya, como ya estamos cerca del 28, entonces nos va a tocar revisión de carpeta, entonces ahora sí me pongo a hacer de canto todas las clases, todos los resúmenes. No, ¿ya? Por favor. Porque a veces a lo loco se nota cuando está una cosa bien hecha, bien con tranquilidad, bonito, le ponen unos adornitos, les ponen dibujitos, todo bien. Pero cuando está hecho a la velocidad, las letras están pero bailando, ¿no? Entonces así no. Después de nuestro primer examen vamos a hacer lo que son medicamentos, ¿ya? Vamos a hablar todo lo que es de medicamentos, fármacos, drogas, los tipos de fármacos, entonces todo lo que es medicamentos. También vamos a hablar de las presentaciones de los medicamentos. Los medicamentos, ustedes han visto que unos vienen en inyectable o en ampollas, otros vienen en jarabes, otros vienen en tabletas, en cápsulas, ¿no? Entonces, esas son las formas de presentación de los medicamentos. También vamos a aprender cuáles son las formas de presentación de los medicamentos. Vamos a aprender también las normas de bioseguridad para la administración de medicamentos. ¿Qué cuidados debemos tener nosotros cuando vamos a inyectar un medicamento? ¿No? Entonces, no hay que lavarnos las manos, y ustedes saben que lo principal, la regla de oro para evitar cualquier infección, cualquier contagio, es el lavado de manos, ¿no? Entonces, tenemos que usar guantes, tenemos que usar una jeringa descartable, tenemos que usar un algodón, un alcohol. Entonces, todas esas cosas tenemos que hablar acá, ¿no? Con las normas de bioseguridad. Todo lo que concierne a los cuidados que nosotros tenemos que tener para cuando coloquemos un inyectable, ya sea para cuidarnos nosotros como personal de salud y también para cuidar al paciente, ¿ya? Entonces, después vamos a tener lo que son las vías de administración de medicamentos enterales.
¿no? Enterales quiere decir, por ejemplo, por vía oral, por vía sublingual. Después vamos a colocar acá, por ejemplo, por vía rectal, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver acá, enterales, ¿no? Puede ser por las gotas a los ojos, gotas al oído, a la nariz. Entonces, hay diferentes formas de administración de medicamentos enterales. Y las vías parenterales, ¿no? Es lo que nosotros estamos... vamos a hacer lo que son las vías intramuscular, la vía subcutánea, la vía endovenosa, intradérmica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender y lo que es más, tenemos que tener más cuidado, pero también es lo que a ustedes más les gusta, ¿no? Les emociona, me imagino, ¿no? Lo que los llena de adrenalina, ¿no? De que quisieran hacerlo ya. ¿Quién no quiere aprender a colocar una inyección intramuscular, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a lograr, sí lo vamos a hacer, chicos, no se preocupen, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Después también vamos a desarrollar cada una de estas vías, ¿no? Cada una vamos a desarrollar. Por ejemplo, las vías intradérmicas, cómo se coloca, qué es, cómo se coloca, qué jeringa se utiliza, qué número de aguja, dónde se coloca, en qué parte de nuestro cuerpo, ¿no? Porque no todas las inyecciones se colocan en cualquier sitio, igual que las demás, no. Entonces, la vía intradérmica, por ejemplo, se coloca con una aguja especial, con una jeringa especial, y en unas zonas de nuestro cuerpo también especial. Entonces, todo eso vamos a desarrollar una por una. La vía intradérmica, y para esto también ya se nos viene nuestro segundo examen, que está programado para el 9 de diciembre. ¿Ya? Para el 9 de diciembre, también con la revisión de la carpeta. Uy, acá se me ha subido. Bueno. Después, al siguiente, la revisión de la carpeta, como les digo, y ustedes, como saben, los exámenes pues son 10 minutos, no dura más. Y seguimos con nuestro tema de las vías subcutáneas. Entonces, acá también vamos a saber cómo se coloca una inyección subcutánea, con qué jeringa, con qué aguja, en qué ángulo, en qué zonas del cuerpo se va a colocar la inyección subcutánea. Tenemos la vía intramuscular, ¿no? Que es así, casi todos lo sabemos, porque aquí no nos han puesto una inyección intramuscular, casi a todos, yo creo que sí. Y después tenemos la vía endovenosa, que es a la vena. Ustedes saben que es una inyección a la vena, ¿no? Directa. Entonces, así vamos a hacer otras vías de administración, la vía aérea o respiratoria, nasal, oftálmica, óptica, tópica, vaginal, no inhalatoria, transdérmica, son otras vías que también se utilizan. Después vamos a hacer lo que son las dosis de medicamentos, ¿no? Más o menos vamos a hacer cómo se diluyen los medicamentos, cómo se va, digamos, convertir, ¿no? Porque a veces dice, por ejemplo, el medicamento viene de 1 gramo o de 500 miligramos. Entonces, y tan solo tiene indicado 300. Ay, ¿cómo será? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le administro? ¿Cuánto será eso? Entonces, nosotros vamos a aprender a hacer todo eso ahora, ¿ya? Y en nuestro tercer examen está programado para el 13 de enero, también con la última revisión de carpeta, y después del 13 de enero, los que salgan jalados, pues pasarán al examen de subsanación que está programado para el 20 de enero, ¿ya? Entonces, eso es prácticamente el resumen de nuestro sílabus. Como ves, son cosas básicas, son muy bonitos. Las estrategias para los métodos para llevar al curso son las clases virtuales, la exposición que yo les hago con diapositivas, los videos educativos, los diálogos, después las clases, ¿no? Las demostraciones que les voy a hacer, las redemostraciones que ustedes tienen que hacerme a mí, los videos que me mandan también, monografías, infografías, mapas conceptuales, cuestionarios, resúmenes, ¿ya?
Esos son los métodos de estrategias metodológicas. Los recursos didácticos, pues son nuestros videos, ¿no? Nuestros laptops. En cuanto a la evaluación, ya saben ustedes que la nota probatoria es 14, ¿ya? 13 es jalado, 13.5 es 14, recién, ¿ya? Entonces, la asistencia es un 20% y es obligatoria, ¿ya? Obligatoria. Entonces, ustedes ya se darán cuenta. Si tenemos 18 sesiones, ¿no? 18 sesiones, imagínense que no vengan a 5, que no tengan 5, que tengan 5 inasistencias, ya no van a tener la nota completa, sino van a tener casi un 13 y un 13 es jalado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Participación y actividades, 40%, y el examen es un 40% también, en total 100% de la nota. Y bueno, eso es todo, chicos, en cuanto al sílabus. ¿Alguna pregunta para que de una vez entremos? Nos falta casi 40 minutos para desarrollar nuestra clase. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay nadie, creo que todos se han ido. No, Miss, todo conforme, muchas gracias. No nos hemos ido, estamos aquí. Puede que yo habla y nadie me contesta. Sí, estamos aquí. Hemos entendido. Estamos atendiendo. Ya, Todo bueno, claro. ya, respóndame por favor, porque parece que Hemos solo entendido. parece que estoy hablando con cuadros negros. Dígame. Miss, Dime. ¿el sílabo lo vamos a imprimir para que vaya en el portafolio? Sí, si ustedes lo desean, imprímenlo, si no hay problema. ¿Ya? Ok, Miss. Miss, ¿eso va a estar en la plataforma? Sí, está en la plataforma, Listo, muchísimas gracias, licenciada. Ya. Entonces, chicos, vamos a empezar nuestra clasecita del día de hoy, con lo que es introducción a la farmacología. Lo vamos a hacer rápido, no es un tema muy largo, para que ya no tengamos siquiera avanzado algo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo que es farmacología el día de hoy. Entonces, la farmacología esta palabra farmacología viene del griego fármaco, que significa fármaco, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado, ¿no? Entonces, es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. Entonces, farmacología es una palabra griega que significa fármaco, que es fármaco, que significa fármaco, y logos, ¿no? Que significa ciencia, estudio o tratado también, ¿no? Entonces, es el estudio que estudia los fármacos. Entonces, también decimos que la farmacología tiene aplicaciones clínicas, cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de síntomas de una enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes saben que la farmacología, por ejemplo, es muy amplia, ¿no? Vamos a ver más adelante que la farmacología tiene muchas ramas, tiene mucha relación con otras ciencias, pero la farmacología aplicada a los seres vivos es la farmacología clínica, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, en los diagnósticos, en la prevención, tratamiento y alivio de síntomas de las enfermedades. Entonces, la farmacología puede definirse, ¿no? En un sentido ya más amplio como el estudio de los medicamentos, que incluye su historia, el origen, propiedades físicas y químicas, presentación, efectos bioquímicos y fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación, eliminación y usos con fines terapéuticos. Entonces, ese es el concepto de farmacología más amplio, ¿no? Entonces, es el estudio de los medicamentos, ¿no? Y estos medicamentos, ¿y qué va a incluir? Incluye todo lo concerniente a lo que son los medicamentos, ¿no?
La farmacología estudia, dice, como les dije, ¿no? Hay dos procesos que son los más importantes, digamos, hay dos procesos más importantes en lo que es la farmacología. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, son la farmacodinamia. ¿Qué es esto? La farmacodinamia de los medicamentos y la farmacocinética, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar. Que gracias a su acción de estos dos procesos, de la farmacocinética y la farmacodinamia, gracias a su acción se manifiestan cambios fisiológicos en los seres vivos, los efectos. Entonces, la farmacología, como les dije, tiene varias ramas. Dentro de las ramas, de esas ramas, los más importantes es la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Por qué son los más importantes? Porque estas dos ramas, estos dos procesos, digamos, esas de la farmacología, son los que van a dar acción a los efectos. Cuando se aplica en un ser vivo, vamos a dar lugar a los efectos fisiológicos, a los cambios fisiológicos, a los efectos que van a producir los medicamentos en los seres vivos, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa saber cómo actúa un medicamento en el organismo, qué medicamento qué medicamento le voy a dar a un paciente para una enfermedad o para otra enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que saber y justamente la farmacocinética y la farmacodinamia, que es lo que vamos a estudiar también. Entonces, la farmacocinética es la acción que tienen las células o tejidos sobre el fármaco, ¿no? Entonces, es lo que, por ejemplo, es lo que el organismo va a producir el efecto en los medicamentos. Entonces, como le dice, es la acción de las células, cómo reacciona mi organismo frente a algún medicamento. Eso se llama farmacocinética, ¿no? Y la farmacodinamia es todo lo contrario. Es el estudio, es la acción que produce los fármacos sobre el organismo, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando tomamos alguna pastilla para la fiebre, estamos con fiebre, nos tomamos un paracetamol, nos pasa la fiebre, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sucede eso? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo sucede? Entonces, a veces, por ejemplo, algunas personas se administran un medicamento, no les hace bien, pero a otras personas sí. A otras personas sí también me puede causar, por ejemplo, alergia, a otras personas no. Entonces, esa es la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿ya? Entonces, la farmacocinética es la acción que tienen las células o los tejidos sobre el fármaco, ¿no? Es como mi organismo va a reaccionar a los fármacos. Y la farmacodinamia es más bien la acción de los fármacos sobre el organismo, ¿no? Entonces, el destino de los fármacos en el organismo es que cualquier sustancia que interactúa con un organismo viviente puede ser absorbida por ¿no? Entonces, cuando nosotros administramos un medicamento, este medicamento es absorbido por nuestro organismo. Es distribuido en diferentes órganos de nuestro cuerpo, se modifica por algunos procesos químicos y finalmente es expulsado, ¿no? Entonces, eso es el destino del fármaco, ¿no? El fármaco, cuando es administrado a nuestro organismo, se absorbe, ¿no? Se absorbe el medicamento, se va a distribuir a los diferentes órganos de nuestro cuerpo, va a sufrir algunas modificaciones por procesos químicos en nuestro cuerpo, ¿no? Y finalmente va a ser expulsado. El objetivo de la farmacología es el de beneficiar al usuario o al paciente de un modo tan racional y estricto como el que suele seguirse para un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la farmacología, beneficiar al usuario, ¿no? Y de un modo racional, ¿no? Que sea racional, hay que administrar los medicamentos como debe ser. Entonces, para que al final, ¿no? Pero para esto tenemos que saber el diagnóstico. Nosotros sabemos el diagnóstico, entonces según eso, vamos a dar el tratamiento para el paciente.
Esta farmacología es importante porque es la ciencia de vanguardia de la medicina, ¿no? Entonces la medicina y al ladito, digamos, o al ladito de la medicina está la farmacología, por los grandes adelantos que tienen, ¿no? Al descubrimiento de la penicilina, después de sustancias quimioterápicos, corticoides, antihipertensivos, diuréticos. Ustedes saben que hay muchos medicamentos para todas las enfermedades. La medicina, ¿qué sería si no andaría de la mano, a la par con la farmacología? Entonces, cuando imagínense los pacientes hipertensos, los pacientes cardíacos, los pacientes con cáncer, ¿con qué medicamentos se curarían? ¿No? Entonces, como les dice, la farmacología es muy importante porque va a la vanguardia con la medicina, ¿no? Y hoy en día, pues, los adelantos son, cada día es hay más adelanto, la ciencia está avanzando mucho, ¿no? Entonces, hay más medicamentos, se están creando fármacos que van a curar muchas enfermedades más, ¿no? Entonces, es muy importante la farmacología. También se buscan nuevas drogas y la mejora de y cada día se va mejorando de los medicamentos que hay, ¿no? Entonces, para aumentar su eficacia, para que sean mejores, más eficaces, y para disminuir su toxicidad, o sea, para disminuir el daño de repente si te puede hacer al organismo, ¿no? Entonces, esta farmacología es muy importante. Las partes de la farmacología. La farmacología se divide en dos partes, ¿no? La farmacología pura o experimental, que es la que estudia los efectos que ejercen los fármacos sobre animales de experimentación. Ustedes saben que cuando los medicamentos son creados, ¿no? Primero son probados en animales y después de hacer muchos estudios, entonces recién salen a ser administrados a los humanos. Entonces, esa es la farmacología pura o experimental, que es la que estudia los efectos que ejercen los fármacos sobre los animales que se están experimentando, lo que más o menos permite, ¿no? Va a suponer cómo sería su comportamiento en el hombre, ¿no? Esa es la farmacología pura. Y la farmacología aplicada o clínica, ¿no? Es el uso ya terapéutico de los fármacos en el humano, ¿no? Ya es el estudio que ya se realiza cuando ya se administra un medicamento al ser humano, ¿no? Entonces, este estudio es científico, racional, que adapta los conocimientos suministrados por la farmacología experimental, ¿no es cierto? Esta farmacología aplicada se basa en esta farmacología experimental, ¿no? Según esta experiencia, también esta farmacología va a saber, ¿no? Cómo se reacciona, qué efectos tiene, ¿no? Entonces, las dos son las partes básicas de la farmacología. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño glosario de términos, ¿no? De algunos términos que vamos a usar durante el curso para que ustedes ya se vayan familiarizando. En la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una organización mundial, a nivel del mundo mundial, todo lo que ve concerniente a lo que es salud. Entonces, esta Organización Mundial de la Salud nos da las pautas para la correcta aplicación de términos, ¿no? Entonces, debemos saber utilizar los términos, qué es droga, qué es fármaco y qué es medicamento, ¿no? No son iguales los tres. Por lo que a veces nosotros, por ejemplo, a veces nos confundimos con lo que son drogas, ¿ya? Entonces, droga, por ejemplo, son sustancias naturales obtenidas de animales, vegetales o minerales, y se usa en la actualidad confusamente para designar a los estupefacientes o narcóticos. La droga son sustancias naturales, prácticamente, como les digo, es la base, ¿no? Es la base, digamos, de un fármaco. Dice, es la sustancia natural, ¿no? Es algo como, digamos, si fuese digamos, de la miel, ¿no? La miel de abeja, por ejemplo. Entonces, lo natural es justamente
el panal de abejas, ¿no? Cuando se elabora la miel. Entonces, eso es natural, es una cosa natural. La droga también es una sustancia natural, ¿no? Que se obtiene de los animales, de las plantas, por ejemplo, o los minerales, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, está mal usado ese término, porque decimos droga nosotros a todo lo que es narcóticos, ¿no? A veces nosotros decimos, ese es un drogadicto, ¿no? ¿Drogadicto de qué? De drogas. Ese, ¿no? Esa persona, ese chico, ¿no? A veces toma droga. Entonces lo vemos como algo malo. Entonces está mal usada la palabra droga. Droga es la sustancia natural, ¿no? Que se obtiene ya sea de los animales, de las vegetales, digamos, ¿no? Es algo natural, es algo como que lo primero que encontramos, ¿no? En forma natural. El fármaco es el término que se recomienda como sinónimo de medicamento. El fármaco vendría a ser, es un sinónimo de medicamento, para referirse al principio activo. ¿No? Por ejemplo, el nombre químico de los medicamentos tiene 3 nombres. Tiene 3 nombres, pero en realidad es lo mismo. El nombre químico, alfa, aminobencil, penicilina y trihidrato. Es el nombre químico, es la fórmula química del medicamento. El nombre genérico, ¿no? Es ampicilina. Y el nombre de fábrica o comercial, que es lo que nosotros encontramos en las farmacias, se llama Pembritin, Omnipen, Amplivin, Magmapen. Entonces, por lo tanto, un fármaco puede tener varios nombres comerciales, ¿no? Un fármaco puede tener muchos nombres comerciales, pero solo puede tener un nombre químico. Esto no va a variar nunca. Esto es un solo nombre, es un nombre químico. Eso es su fórmula química de la penicilina, de la ampicilina, ¿no? Esto no va a variar. Entonces, y tiene un solo nombre genérico, que es ampicilina. No se puede llamar de otra manera. Pero sí, en la forma comercial, sí tiene diferentes nombres según el laboratorio que lo va a producir, ¿ya? Entonces, no es que, por ejemplo, digamos, a mí me recetaron ampicilina, ¿no? Y después yo de repente compro Omnipen. Ah, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Porque acá dice ampicilina y acá dice Omnipen. No, es lo mismo. Porque al final, si ustedes van a leer la literatura, esa descripción de los medicamentos que viene en cada cajita, el nombre químico es lo mismo. El nombre genérico es lo mismo. Lo único que va a cambiar son los nombres comerciales o de fábrica, según el laboratorio que lo produzca. ¿Ya? Los medicamentos esenciales son los básicos e indispensables para satisfacer las necesidades de la atención de salud de una población, ¿no? Y estos son propuestos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces son los medicamentos esenciales, que es lo que tenemos, por ejemplo, en los hospitales del MINSA, ¿no? Que son los que nos dan la Organización Mundial de la Salud. Y los medicamentos similares es cuya estructura química es similar, ¿no? La estructura química, el nombre químico es similar, pero va a producir su perfil farmacológico y el terapéutico también van a dar los mismos efectos. Va a hacerlo, o sea, va a producir el mismo efecto, pero su composición es similar, ¿no? El principio activo es aquella sustancia que realiza la actividad farmacológica. Entonces, este principio activo es lo que vendríamos a decir el nombre químico, ¿ya? Es el nombre químico, el principio activo. Siempre cuando dice, ¿qué cosa es el principio activo? En todos los medicamentos, ahí se detalla, si ya viene en cajita, si viene en su literatura, que es esa hojita donde se escribe el medicamento, ahí siempre va a decir principio activo. Y ahí dice su nombre, ¿no? El nombre químico. Eso va a ser siempre el principio activo. Y también va a decir ahí excipiente. Ustedes van a leer excipiente. Entonces dice que es una sustancia inactiva, o sea que no tiene efecto,
usada para incorporar el principio activo. El principio activo por sí solo no puede estar, ¿no? Por sí solo no puede estar presente en un medicamento, digamos, ¿no? Entonces, por eso que se le pone un excipiente, que es una sustancia que se usa para incorporar el principio activo, ¿no? No tiene efecto farmacológico, ayuda, por ejemplo, dice a cambiar de color y sabor del fármaco. Por ejemplo, en los niños, los medicamentos de los niños, los jarabes de los niños, por ejemplo, son sabor a fresa, sabor a dulce, ¿no? No sé, diferentes. No es los medicamentos de los niños no hay amargos, no ácidos, no, ¿no? Por ejemplo, tienen rico sabor, son rosaditos, dulces, ¿no? Como para que el niño lo pueda tomar. Entonces, eso es un excipiente, ¿no? Entonces, de repente, si hay un jarabe, digamos, en el MINSA, que tan solo que tenga el principio activo, digamos, su principio activo como nombre químico, no sería igual si no tuviese un excipiente, ¿no? Si no tendría este excipiente. Que este excipiente que le va a cambiar de color, le va a cambiar de sabor y todo, ¿no? Entonces ahí, por eso es que siempre el principio activo está acompañado de un excipiente. Tóxico es toda sustancia química que administrada a un organismo vivo tiene efectos nocivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos muchas pastillas no sé, de diazepam, ¿no? De clonazepam, nos va a producir efectos tóxicos en nuestro organismo, ¿no? Porque estamos tomando dosis que no nos corresponde, ¿no? Que no debe ser. Veneno es cualquier sustancia tóxica que puede producir efectos nocivos a un organismo vivo, ¿no? Veneno es una sustancia tóxica, es algo malo, ¿no es cierto? Los estupefacientes o fármacos alucinógenos, o mal llamados drogas, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, estos estupefacientes o alucinógenos son sustancias que poseen actividad biológica, pero no producen efecto médico, o sea, no son buenos para aliviar algún tratamiento del paciente, no, pero son medios que se utilizan para causar distintos estados de conciencia, ¿no es cierto? Cuando a veces fuman o se drogan, ¿no? Terocal, por ejemplo, eso ya lo usan, por ejemplo, para estar alcanzar un nivel en la conciencia de otro tipo, ¿no? Que están o sea, que no están acá, que se sienten que tienen más fuerza, que tienen mayor vitalidad. Entonces ya altera la conciencia, ¿no? Pero eso no es un efecto bueno, digamos, para tratar alguna enfermedad. En ninguna enfermedad que tenga, cualquier paciente se le va a indicar un alucinógeno, un estupefaciente, ¿no? Es por eso que no carecen de utilidad clínica, ¿no? O médica. En cambio, son estos fármacos producen estados de conciencia, alteran la conciencia, por eso es que a veces se les ponen los ojos rojos, se pueden pasar todo el día activos, corren rápido, tienen fuerzas, vitalidad, ¿no? Pero no es tratamiento, ¿no? Y en cuanto a la historia de la farmacología, vamos a ver que la historia de la farmacología es muy antigua y amplia, ¿no? En una forma general, vamos a hacerlo rápido, nomás se puede dividir la historia de la farmacología en dos periodos. El inicial, que va desde la antigüedad hasta la Edad Media, y el moderno, que es hasta el día de hoy, ¿no? En el periodo inicial se va a caracterizar por las observaciones que se hacían empíricas, ¿no? En el empleo de medicamentos naturales sin purificar. Entonces, cuando el hombre primitivo no utilizaba los medicamentos sin saber, no medicamentos, ¿no? Utilizaba sustancias, digamos, ¿no? Sin saber, en forma empírica, sin saber para qué eran, ni saber, sino él, o sea, algo innato, algo que le nacía, ¿no? Entonces, utilizaba de esta manera.
Por ejemplo, dice que usaba la grasa de hipopótamo y la bilis de buey. Los antiguos egipcios dice que conocían los efectos del aceite de ricino, ¿no? Los árabes empleaban tanto el opio como el zen. Este opio y el zen son unas plantas, y el aceite de ricino también, son unas plantas que producen, por ejemplo, para el dolor, ¿no? Son analgésicos que inhiben el dolor, que te controlan el dolor, así como la morfina, ¿no? Entonces, eso los egipcios conocían estas plantas y sabían que se utilizaban para eso, para el dolor, ¿no? Entonces, también igual los campesinos dice que conocían, esta es una planta digital, es una planta que se utiliza, por ejemplo, como diurético, ¿no? Ellos sabían que cuando el paciente, digamos, tenía un edema, tomaban el agua de esta planta y les hacía miccionar, ¿no? Y les bajaba el edema. Entonces, esos ya sabían, ¿no? Los antiguos sabían usar estas plantas para diferentes patologías que tenían, ¿no? Las tribus salvajes también sabían, por ejemplo, que al usar algunos venenos, como por ejemplo dice el curare, la veratrina y la nuez bómica, que empleaban para emponzoñar las flechas, ¿no? De sus lanzas, para paralizar o matar a los animales, ¿no? Para comer. Por ejemplo, esto también eran plantas que ellos en las flechas les untaban estas sustancias, y cuando les lanzaban a los animales, pues les producía que se dormían, les producía la muerte, ¿no? Como un veneno. Entonces, ya sabían también las tribus que utilizar, qué plantas producían, eran venenosas, o qué plantas producían como una analgesia, ¿no? Como un adormecimiento, digamos. El hombre primitivo también conoció algunos efectos benéficos de muchos medicamentos que aún se utiliza. Por ejemplo, el más conocido era el de la cápsula de la dormidera. La dormidera es una planta que es la amapola, ¿no? Como la amapola que nosotros conocemos, hay una planta que se llama amapola. Entonces, de ahí se extrae el opio. Es una cápsula, es como de la semilla de esta planta, se extrae esa sustancia que se llama opio y que se utiliza para aliviar el dolor, ¿no? Entonces, eso conocían los hombres antiguos, los hombres primitivos. Entonces, de alguna manera ya el hombre sabía, ¿no? Conocía en forma empírica y utilizaba estas sustancias para tratamiento, ¿no? de su misma población. Posteriormente de esto, ¿no? Ya empezó lo que es la medicina, ¿no? Entonces ya de ahí para adelante empieza lo que es la farmacología moderna. Entonces ya empezó lo que es la medicina, pues con algunos medicamentos de los pacientes en verdad se recuperaban, pero también a veces había también medicamentos que se usaban en forma errónea, ¿no? Entonces a veces los hombres antiguos administraban o sustancias, digamos, ¿no? En ese momento no eran fármacos, no eran medicamentos, eran sustancias, pero que no lograban hacer efecto a la persona, ¿no? Al ser humano. Pero sí había otros medicamentos que sí lograban hacer efecto. Y a partir de ahí es donde también empieza lo que es la medicina, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezamos lo que se hace el uso de hierbas, ¿no? Plantas y productos animales. Entonces ya se descubre la utilidad, ¿no? Poco a poco se va utilizando, se va descubriendo y se va haciendo más amplio, digamos, el conocimiento de la utilidad de estas sustancias, ¿no? Entonces, en 1894 hay un investigador, William Osler, que afirma
que el hombre tiene un deseo innato de medicina, ¿no? Entonces el hombre primitivo siempre tuvo ese deseo, ¿no? Innatamente, o sea, algo natural de él, le llevó a hacer este tipo de buscar este tipo de sustancias que curen las enfermedades o los dolores o los malestares de su misma población, ¿no? Entonces, es ahí que la farmacología moderna se basa en las investigaciones experimentales sobre el lugar y modo de acción de las drogas, ¿no? Entonces ya empieza lo que es la farmacología moderna, entonces que van a permitir, por ejemplo, ya disponer de otros medicamentos que ya son más avanzados, que tienen mayor utilidad, ¿no es cierto?, hoy en día, como por ejemplo la adrenalina, ¿no? La adrenalina es un medicamento, por ejemplo, que se utiliza cuando hay un paro cardíaco, ¿no? Entonces, inmediatamente se puede utilizar esa adrenalina y entonces va a empezar que el corazón otra vez empieza a latir. Entonces, son medicamentos muy útiles hoy en día. La ergonovina también, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz y presentan un sangrado profuso, entonces esto también va a detener ese sangrado y va a evitar que los pacientes se mueran. ¿Ya? Entonces, se dice que los primeros estudios también se realizaron en el siglo XVIII y se aumenta pues en el siglo XIX y así progresivamente hasta el día de hoy, que ustedes mismos están viendo que los avances en cuestión de medicina pues es bastante, ¿no? Ha aumentado bastante. Lo único que estamos esperando hasta el día de hoy es que nos creen la vacuna del coronavirus. Y así por el estilo, por ejemplo, se va desarrollando la farmacología moderna hasta el día de hoy. En cuanto a los campos de estudio de la farmacología, esta se relaciona con otras disciplinas, ¿no? La farmacocinética, farmacodinamia, farmacognosia, farmacotecnia, farmacoterapia, farmacología clínica, farmacología molecular, farmacometría, toxicología. La farmacocinética, como hemos dicho, estudia todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas, ¿no? Sobre los medicamentos, mal dicho, ¿no? Mal escrito. Drogas, medicamentos. Entonces, estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. La farmacodinamia es todo lo que los fármacos ejercen sobre el organismo. La farmacognosia estudia el origen, ¿no? El origen, la estructura, los caracteres, la estructura anatómica y química de las drogas naturales, ¿no? Como les decía, todo lo natural, las plantas, las hierbas, los minerales, los animales, todo, ¿no? Las semillas, por ejemplo, esos son ya sustancias naturales, que a partir de aquí es donde ya se empiezan a hacer los fármacos. Entonces, eso se llama farmacognosia. La farmacotecnia es lo que tiene que ver con la preparación y distribución de las drogas. Es cuando se preparan, ¿no? Por ejemplo, ahora como con esto del coronavirus, muchos hospitales han estado preparando su ivermectina, ¿no? Casi todos los hospitales ya preparan su ivermectina. Entonces, eso se llama farmacotecnia. Entonces, todos los hospitales han estado preparando su ivermectina para vender en su hospital, ¿no? En los diferentes sitios, las ciudades, por ejemplo. Farmacoterapia se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades, ¿no? La farmacoterapia es por ejemplo, los fármacos que vamos a utilizar para las enfermedades, ¿no? Vamos a tener acá en cuenta lo que es la dosis, la frecuencia, cada cuánto tiempo va a tomar, y la duración, por cuántos días va a tomar el tratamiento. Entonces, eso se llama farmacoterapia. La farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades. La farmacología molecular estudia las interacciones del fármaco con el organismo.
La citotoxicología estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. Yo tomo un medicamento, por ejemplo, y qué me puede producir, ¿no?, en el cuerpo. La farmacometría estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Farmacometría. La farmacoepidemiología es la rama que estudia el impacto de los medicamentos en la población humana, ¿no?, cuyo objetivo es alcanzar un uso racional de los medicamentos, ¿no? A veces hay pacientes, por ejemplo, que mucha gente compra, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Ibuprofeno, por ejemplo. Para todo te tomo ibuprofeno. Te duele la cabeza, ibuprofeno. Te duele el pie, ibuprofeno. Te duele el dedo, ibuprofeno. Te duele el estómago, ibuprofeno. Entonces, hay estudios donde se demuestra, por ejemplo, qué medicamentos son los que más consume la población, ¿no? Entonces, a veces vas, si te duele la cabeza, vas al kiosco, te compras un paracetamol, te compras un ibuprofeno. Entonces, eso es la farmacoepidemiología. La farmacovigilancia es el conjunto de métodos que tiene por objetivo la identificación y valoración cuantitativa del riesgo que presenta el uso agudo o crónico de un medicamento, ¿no? Entonces, a veces cuando usamos mucho tiempo un medicamento, nos puede producir gastritis, nos puede producir, por ejemplo, anemia, ¿no? A veces cuando usamos mucho tiempo los antibióticos, a veces, ¿qué pasa, no? Se mueren nuestros glóbulos blancos. Entonces, eso es la farmacovigilancia, ¿no? La farmacogenómica es el uso de la secuencia del ADN, ¿ya? Para predecir la respuesta a un medicamento. Esta rama de la farmacología es la creación, digamos, de medicamentos que van a hacer efectos sobre controlados por los genes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay pacientes que tengan algún problema, digamos, pacientes que ya tengan enfermedades hereditarias, ¿no?, que ya son problemas, digamos, ya de genética, de genes. Entonces, esta rama va a hacer esos medicamentos especialmente para esas personas, ¿no? Son personalizados, digamos, los medicamentos. Por ejemplo, para personas de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no?, que son problemas que ya vienen de genes, ya nacen con esa enfermedad, digamos, de pacientes epilépticos, ¿no? Entonces ya son medicamentos que vienen exclusivos para ese tipo de pacientes porque tienen problemas en los genes, ¿ya? Y posología es la parte de la farmacología que trata las dosis en que debe administrarse los medicamentos. Y bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profesora. No, profesora. Entonces, dime. ¿Hay alguna preguntita? Chicos, ¿hay alguna pregunta? No, Miss. Ya. Pregunta, cuando una persona se automedica, Dime. ¿cuáles son ¿Los riesgos? Ajá. Claro, mira, por ejemplo, eso te decía, ¿no? A veces nosotros por cualquier cosa que sentimos de frente nos vamos a la tienda y le preguntamos a la señora, ¿sabe qué? Me está doliendo acá, tengo un dolor en el hombro, tengo un dolor en la cabeza, tengo un dolor en el pecho, ya donde sea, ¿qué puedo tomar? Entonces, la señora de la tienda pues no es un químico farmacéutico, no es un doctor, no tiene conocimiento sobre esto. Entonces a todos les va a dar, tómate el paracetamol. Va a venir otra persona, me duele, siento un dolor así en el estómago, tómate el paracetamol. Entonces, cuando uno se automedica... ¿Y cómo me puedo dar cuenta que yo estoy ahorita, digamos, me automedico, y cómo me puedo dar cuenta que yo me estoy, ¿cómo se dice? Ya, digamos que tú te compras un medicamento, o sea, a veces como que te hace bien. ¿Cuáles ¿no? son las reacciones?
Claro, o sea, puede Ajá. ser bien, que tú tomes el medicamento y ya te pasó el dolor, te sientes bien, ya no tienes ese malestar que tenías antes. Puede ser, ¿no? Entonces, para la próxima te vas a seguir comprando el mismo medicamento, ¿no es cierto? Porque te hizo bien la primera. Pero tú no sabes cuáles son las contraindicaciones o tú no sabes qué efectos secundarios o indeseables puede tener ese medicamento, ¿no? Entonces, la única persona que sabe eso, la única persona que va a saber eso va a ser el médico. Entonces, por eso es necesario siempre cuando tengas algún problema de salud, lo más importante es que vayas donde el médico para que él te indique, ¿no? Porque de repente tú tienes la presión alta, digamos, puedes tener presión alta, puedes sufrir de triglicéridos, puedes sufrir de diabetes, y tú no sabes, la señora de la tienda tampoco va a saber. Entonces, para eso es necesario que vayas a un médico, porque después de repente, pasado un tiempo, que tú sigues tomando ese medicamento, empiezas a sentir otra cosa, ¿no? De repente empiezas a sentir el hígado, yo qué sé, ¿no? ¿Por qué me duele el hígado? Y de repente es por lo que tomaste esos medicamentos sin que nadie te lo indique, ¿no? Entonces, por eso a veces gastritis, ¿no? A veces tomas medicamentos y después empiezas a sentir un dolor en la boca del estómago. ¿Pero por qué tengo eso? ¿De qué? Pero si yo como a mis horas, si yo como bien, que esto, que el otro. Entonces, después de qué? ¿Por qué? Porque tomaste esos medicamentos sin que nadie te lo indique. ¿Ya? Ya. Jordano, también estaba levantando la mano, Jordano. Licenciada, como usted dice que los medicamentos a veces no hay que abusar, pero a veces los farmacéuticos dan mal diagnóstico y como que no hay que confiar mucho en ellos, porque yo lo comprobé hace poco, solo me dolía el cuerpo y me estaban recetando otro medicamento, como que mi cuñada es médico, le consulté y me dice, no, eso está mal. Hay que tener cuidado también, no hay que confiarse mucho de los farmacéuticos. Por eso, ¿no? A veces nosotros tenemos la mala costumbre de ir a la farmacia y decir, ¿no? Me está doliendo de acá, me duele esto, siento así, ¿qué puedo tomar, no? Entonces, pero los que venden en la farmacia no son personas, o sea, son médicos. El único que te puede recetar a un medicamento es el médico, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros asistamos a un establecimiento de salud, que nos haga el médico un chequeo, que nos tome nuestra presión, nuestro pulso, nuestra temperatura, todo, ¿no? Que nos haga una evaluación bien de nuestro organismo y según eso el médico nos va a dar el medicamento correcto, ¿ya? Bueno, chicos, ojalá que tengan tiempo, les voy a pasar un video. Vean, por favor. Yo soy Rubí Mercado y esto es Sala Clase, su canal de medicina. El día de hoy iniciamos con los videos de farmacología. En el día de hoy voy a hablarles de las generalidades de la farmacología, voy a hablarles de conceptos básicos, de campos de la farmacología, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Antes de empezar, es importante tener un concepto claro de qué es lo que estamos estudiando, por eso voy a iniciar con esta pregunta que dice, ¿qué es la farmacología? La farmacología estudia sustancias que van a interactuar con el organismo mediante procesos químicos. Quiere decir que la farmacología es aquella ciencia que se encarga de estudiar aquellas sustancias que van a producir una acción en nuestro organismo. Y estas sustancias van a inhibir o activar procesos corporales normales. Un ejemplo de esto es que existen fármacos que nos van a producir sueño y van a existir fármacos que nos van a quitar el sueño. ¿Y cómo vamos a denominar a estas sustancias? Estas sustancias las vamos a llamar fármacos. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es una sustancia que se utiliza para curar, mitigar o prevenir las enfermedades. Entonces, un fármaco son aquellas sustancias que vamos a utilizar para tratar una enfermedad, para evitar que el paciente adquiera cierta enfermedad o para calmar
calmar algún síntoma que está produciendo una enfermedad. Y un fármaco va a interactuar con el protoplasma celular. Quiere decir que los fármacos tienen que actuar sobre nuestras células para poder producir una acción. La farmacología tiene varios campos de estudio, entre los cuales vamos a mencionar a los 10 más importantes, entre los cuales tenemos a la farmacognosia, farmacodinamia, farmacocinética, farmacometría, farmacotecnia, terapéutica, materia médica, farmacoprofilaxis, toxicología y farmacogenómica. Vamos a pasar a desglosar cada uno de estos campos de la farmacología. Acá tienen un esquema de los 10 campos de la farmacología, es un resumen que se los voy a dejar en Instagram para que ustedes puedan tenerlo y puedan descargar. Si quieren lo imprimen, lo recortan o lo tienen en sus teléfonos o donde ustedes quieran. Vamos a iniciar con la farmacognosia. La farmacognosia va a estudiar el origen, estructura, composición química de los fármacos, ya sean de origen animal, vegetal o microbiano. En pocas palabras, la farmacognosia estudia las propiedades de los fármacos y nos va a permitir identificar a los fármacos. Luego tenemos a la farmacodinamia, que va a estudiar la acción del fármaco sobre el organismo. En pocas palabras, la farmacodinamia es todo lo que la droga le hace al organismo. Luego tenemos la farmacocinética, que es todo lo contrario a la farmacodinamia, que va a estudiar todos los procesos que va a sufrir el fármaco una vez introducido en nuestro organismo. En pocas palabras, es todo lo que el organismo le hace a la droga. Entonces, la farmacocinética va a estudiar la biotransformación, metabolización, excreción, absorción de un fármaco. Es todo lo que nuestro organismo le va a hacer a la droga. Y la farmacodinamia es todo lo que la droga le va a hacer a nuestro organismo. Luego tenemos a la farmacometría, que va a cuantificar las acciones y efectos de los fármacos en relación a la dosis administrada. La farmacometría va a establecer cuánto de fármaco y cada qué tiempo se tiene que administrar para obtener un efecto deseado. Luego tenemos la farmacotecnia, que va a estudiar cómo se preparan las drogas para ser administradas al paciente. La farmacotecnia tiene como objetivo principal darle una forma adecuada al fármaco para poder ser administrado al paciente. Un ejemplo de esto es que vamos a tener fármacos en pomada, en cápsulas, en píldoras, para inyectables. Luego tenemos la terapéutica, que es el arte de aplicar fármacos y otros medios para tratar las enfermedades. Cuando nosotros estamos realizando un tratamiento al paciente, no solo tenemos que recetar fármacos, también tenemos que utilizar otros medios para facilitar y acelerar la recuperación del paciente. Esos otros medios que nosotros podemos utilizar para facilitar la recuperación del paciente pueden ser físicos, como la fisioterapia, pueden ser psíquicos, como la psicoterapia, en caso de que el paciente no solo necesite medicación, también necesite ayuda psicológica, o también pueden ser recursos de dieta, como la dietoterapia. Otro campo de la farmacología que tenemos es la materia médica, y la materia médica es casi lo mismo que la farmacognosia, pero es una disciplina antigua. La materia médica se va a encargar de estudiar el origen, los constituyentes, los caracteres físicos, químicos y la preparación de las drogas. Entonces, la materia médica es casi lo mismo que la farmacognosia y la farmacotecnia, pero en uno solo, y es una disciplina antigua. Luego tenemos la farmacoprofilaxis, que se va a encargar de estudiar los aspectos preventivos para utilizar un fármaco. Se va a encargar de estudiar las precauciones y contraindicaciones para utilizar ese fármaco. Quiere decir, qué cuidados tenemos que tener para administrar el fármaco o en qué casos no debemos administrar el fármaco. Luego tenemos la toxicología, que va a estudiar los venenos o tóxicos, y un veneno o tóxico es una sustancia que puede destruir o dañar la vida. Finalmente tenemos la farmacogenómica, que va a estudiar el modo en que los genes de una persona afecta cómo va a responder a un fármaco. Los pacientes jamás van a responder igual. Cada persona es diferente, cada persona necesita un tratamiento específico para esa persona, la dosificación adecuada para esa persona. Los genes de una persona, la constitución genética de una persona afecta mucho cómo va a responder a un tratamiento. Existen personas que son resistentes a ciertos fármacos, existen personas que son susceptibles a ciertos fármacos. Ahora vamos a hablar de las partes de la farmacología, y es que la
partes. Tenemos a la farmacología pura, a la aplicada, experimental y la farmacología clínica. Primero vamos a hablar de la farmacología pura. La farmacología pura va a estudiar la acción de todo tipo de sustancias. No va a discriminar entre aquellas que puedan ser tóxicas y aquellas que puedan tener utilidad terapéutica. Va a administrar todo tipo de sustancias sobre organismos vivos para ver qué acción producen, para ver si son tóxicas o para ver si tienen aplicación terapéutica. Luego tenemos la farmacología experimental, que este es un tema un poquito delicado, ya que esta farmacología va a estudiar la acción de drogas o fármacos en animales. Es un paso previo a la aplicación humana, es algo con lo que no estoy de acuerdo. Luego tenemos la farmacología aplicada, que va a estudiar la acción de sustancias que solo tengan aplicación terapéutica. Quiere decir que aquí solo se va a encargar de estudiar aquellas sustancias que sí tienen utilidad terapéutica. Va a utilizar los conocimientos de la farmacología pura para poder utilizar estas sustancias para curar, prevenir o tratar enfermedades humanas. Entonces la farmacología aplicada exclusivamente estudia solo sustancias que sí son útiles para tratar alguna enfermedad. Luego tenemos la farmacología clínica, que va a estudiar la acción de las drogas en un hombre sano y en un hombre enfermo. Va a determinar si el fármaco es útil para tratar una enfermedad y va a utilizar dos recursos, la investigación y la evaluación. La investigación va a estudiar la farmacocinética y la farmacodinámica del fármaco, va a ver cómo el organismo le afecta al fármaco y cómo el fármaco le afecta al organismo. Y en la evaluación va a determinar si realmente este fármaco es útil para tratar una enfermedad. Entonces la farmacología clínica va a estudiar la acción de un fármaco en un hombre sano y en un hombre enfermo. Vamos a hablar finalmente de algunos términos que es importante ver la diferencia entre droga, fármaco y medicamento. Tenemos que saber la diferencia entre estos términos para poder manejarlos con propiedad. Y para finalizar el video vamos a ver la abreviación de la dosificación. El término droga o principio activo es una sustancia de origen natural o sintético que aplicado sobre una estructura viva va a originar una respuesta. Según la Organización Mundial de la Salud, es considerado como un sinónimo de fármaco. El término droga se refiere a aquellas sustancias que van a producir una acción en el organismo. Estas sustancias pueden ser con fin terapéutico o con un fin ilícito para producir placer, como los alucinógenos. Entonces, el término droga encierra todo tipo de sustancias, sea buena o sea mala. Son sustancias que producen una acción en el organismo. Cuando hablamos de fármaco, estamos hablando de una droga, una sustancia que produce una acción en el organismo, pero que se utiliza para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Estamos hablando de una droga, de una sustancia que se utiliza con un fin terapéutico. Estas sustancias tienen que interactuar con los receptores de la célula para producir una acción y un efecto. Si vemos la diferencia entre ambos términos, la mayoría de las personas utilizamos el término droga para referirnos a sustancias ilícitas como los alucinógenos y utilizamos el término fármaco para referirnos a aquellas sustancias que solemos consumir para mejorar nuestra salud. Sin embargo, en muchas bibliografías van a encontrar que droga y fármaco, a pesar de la diferencia que hay entre ambos términos, se utilizan como sinónimo, y es porque la Organización Mundial de la Salud considera a estos dos términos como sinónimo. Finalmente tenemos el término de medicamento, que es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica para su administración en el organismo. Entonces, un medicamento es la unión de 2 fármacos, 3, 4 fármacos que pueden estar en pomada, en cápsulas, en gotas, en jarabes para poder ser administrados al organismo. Y para finalizar el video vamos a hablar de la abreviación de la dosificación. Y si alguna vez viste estas siglas, esta abreviación en alguna receta, pues hoy vamos a saber qué significa. Actualmente no he visto utilizar mucho estas abreviaciones, pero creo que es importante conocerlas. QD significa una vez al día o cada 24 horas. Si ven la abreviación de BIP, significa 2 veces al día o cada 12 horas. Si ven la abreviación de TIT, significa 3 veces al día o cada 8 horas. Si ven la abreviación de KIT, significa 4 veces al día o cada 6 horas. Y cuando vean esta abreviación, significa 8 veces al día o cada 3 horas. Y finalmente, esta abreviación la vamos a cambiar por números. La Q va a representar la cantidad de fármaco y la H va a representar el tiempo. Un ejemplo acá
acá es que si reemplazo Q por 2, me refiero a 2 cápsulas, 2 tabletas, la cantidad de fármaco. En este caso, Bueno, chicos, espero, esta parte de la abreviación, de la dosificación, no es, nosotros, si ustedes han visto o no, muchas veces nosotros nos hemos enfermado, hemos tenido recetas, indicaciones de los médicos o algún familiar nuestro. Esta abreviación de dosificación no se utiliza aquí, ¿no? En América Latina. Entonces, nosotros tenemos otro tipo de dosificación, ¿no? Entonces te pone a veces en miligramos, en 2 tabletas, cada 8 horas, desayuno, almuerzo, comida de repente, ¿no? Pero entonces, el video espero que les haya gustado, lo hayan entendido, y sobre todo que les haya ayudado a asegurar un poco más el tema. En el transcurso del día, por favor, en la noche, les voy a subir la actividad. Estén atentos y revisen la plataforma, por favor. ¿No? ¿Alguna duda, chicas? No, Miss. Bueno, entonces, no, Miss, todo claro. ya, entonces, chicos, cuídense hasta el próximo miércoles. Cualquier duda, por favor, escriban al grupo. Miss, cuídese. Chao, chao, cuídense. Hasta luego, Miss, cuídese. Luego, Miss. Luego, Miss. El próximo miércoles. El próximo miércoles, todas las tareas, no se olviden. Sí. Hasta luego, Miss. Licenciada, gracias.